Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a tener un metaprograma. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyás un montón al show. Ahora sí. Hoy voy a hablar con Francisco Ackerman. Sí, David, tercera vez que recibimos a este absoluto crack. Por si aún no lo conoces, Francisco es fundador de The Power Challenge, la primera academia de finanzas e inversiones de Latinoamérica. Además, es el influencer más visto de Chile. En el 2020... Uy, ¿cómo estoy hoy? Además, es el influencer más visto de Chile. En el 2020 comenzó a crear contenido y se entusiasmó con la idea de apoyar a 100 millones de personas con sus finanzas personales. Poquita cosa. ¿Por qué 100 millones, no 10, 1? Andás a ver, quería un número muy grande. Evidentemente se lo vamos a preguntar. Si querés escuchar más sobre la historia de Francisco y sus años en Capitalizarme, podés escuchar el episodio 18 de este mismo programa. Si preferís conocer sus técnicas para generar contenido, puedes escuchar el episodio 97, después de este, por supuesto. Hoy lo invité porque entre todo el contenido que genera para las más de 400.000 personas que interactúan con sus cosas, tiene 2 podcasts. El primero fue Aprende de Inversiones y ahora está con Peras y Finanzas. Vamos a aprender cómo crear un podcast que tus clientes ideales quieran escuchar. Quédate que vamos a aprender muchísimo, pues yo también tengo un podcast, así que vamos a ir pimponeando. Bienvenido, Francisco. ¿Te presenté bien? Extenso, pero bien. Todo, harta cosa. Hay un par de actualizaciones. De Power Challenge está mutando, ya no se usa, no existe ese nombre. La vamos a cambiar a una nueva academia que va a salir, ahora pronto, está como en primicia, en julio. La idea es que se inaugure FinUp, que viene a reemplazar a los Challengers. Aparte tú eres alumno, entonces te va a llegar después la notificación de cuando hagamos este cambiazo. Y un par de emprendimientos que me metí, que me gustan mucho y me gusta mencionarlos para que las personas lo ocupen. Me metí en Good Meal, que es una aplicación que básicamente uno puede comprar comida mucho más barata, que son las clásicas cosas que están dejando porque no pueden dejar para el otro día, Dunkin' Donuts, Starbucks, incluso los supermercados, para que no piensen que es solamente golosina, y uno los compra. Entonces estoy metido en hacer el desafío LATAM, que es para quien quiera aprender de tecnología, nuevas habilidades para generar mayor valor y ganar más plata, básicamente. Y así me iba metiendo en cositas. G-Sense, que es una aplicación para ayudar a gente con sobrepeso, me incluyo, por eso sí me hizo mucho sentido poner plata ahí. y sobrepeso, diabetes y enfermedades cardíacas. Entonces, de a poquito estoy entrando en el negocio del inversionista ángel, con muy poquito capital, para que no piensen que ando todavía dadivoso. Estoy en proceso de creación de riqueza recién, pero poniendo fichita en distintos emprendimientos. Cuando decís invirtiendo de a poquito en estos emprendimientos, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿100.000 pesos chilenos? ¿1 millón? No, ¿10? no, ¿100 millones? No, en algunos, en uno es 1 millón, en el otro es un fondo en el cual invertí $15.000, que ese fondo invierte en algunos de estos emprendimientos. Yo estoy en el fondo, básicamente. Y entré con una cuota baja, hicieron como un deal conmigo de entrada con cuota baja, pero yo tenía mucho acceso a emprendedores, al ecosistema y todo, entonces me hicieron como un canje más dinero. Claro, ese es un tremendo canje, digo, para las dos partes. Pues sí, mira, no pongas dinero, pero pone tu imagen, tu audiencia, hace llegar nuestro mensaje a ese lado, digamos, ahí se pueden hacer cosas grandiosas. Nadie tiene que hacer, no hay flujos de caja para un lado ni para el otro. Digamos, son flujos de tiempos. Flujos de tiempo, que en todo caso es muy valioso, pero si tenés ese tiempo ahí, lo puedes invertir. Bien, ya estuvimos re bien con la intro, vamos al grano. ¿Qué se te dio por partir otro podcast? ¿Por qué le estás metiendo fichas y tu tiempo a crear contenido en ese formato? Buenísimo, muy buena pregunta. Mira, la primera, voy a contar el origen del primero para entender la génesis del segundo. El primero nació por un espíritu simplemente de entregar mis conocimientos.
sin ningún otro fin, sin buscar remuneración, nada. Simplemente a mí me ayudó muchísimo el mundo de los podcasts. Yo lo encuentro una herramienta espectacular y para que entiendan los que están escuchando, la gran mayoría o muchos de los que escuchan podcasts no escuchan podcasts para escuchar publicidad. Escuchan podcasts porque o quieren escuchar, antes escuchaban música, pero ahora se dieron cuenta que a través de palabras pueden aprender mucho, pueden adquirir nuevos conocimientos, pueden, de repente ni siquiera conocimiento, ocio, por eso también los top podcasts tienden a hacer historias tipo Caso 63, Huevona que Crazy, Tomás va a morir, que es simplemente una conversación entre personas que lo pasan bien, pero la gente está dispuesta a escuchar. Entonces, yo aprendí mucho en los podcasts, en Neurona Financiera, uno que Javier ya lo debe conocer porque lo repito hasta el cansancio en mis redes sociales, y me encantó. Yo en verdad rayé con ese podcast, dije, wow, qué impresionante que uno puede cambiar su vida, sus hábitos, con ayuda, obviamente, no el podcast te va a hacer toda la pega, uno tiene que hacerla, pero te motiva, es un motivador. Como tener el personal trainer que tú lo activáis todas las mañanas. Entonces dije, quiero hacer lo mismo, dije, qué bonito, a mí me ayudó mucho, y voy a hacer lo mismo, pero con la inversión inmobiliaria, porque me di cuenta que eso es lo que yo sabía, que podía hablar, y que mucha gente no conocía muy bien. Entonces empecé con este podcast que se llama Aprender de Inversión Inmobiliaria. Y el tema es que con el tiempo ya me fui quedando sin tiempo. Valga la redundancia, porque yo lo metía harto, le metía 2 capítulos a la semana, que eran 2 grabaciones, básicamente, uno imagina ya, 1 hora y media por grabación, 1 hora, más la edición que lo editaba yo solo, y no tenía ni una remuneración, entonces me ocupaba por decir algo, no sé, 8 horas más o menos entre edición y subía y todo a la semana, que en un principio las tenía porque estaba soltero o no, recién pololeando, pero tenía sus tiempos, trabajaba como trabajador tradicional, entonces tenía todas mis tardes para mí, pero de repente me puse a emprender, tuve guagua y ahí las cosas empezaron a cambiar, los tiempos ya no eran, no era como que yo podía dedicarme 2 horas, la creación de contenido empezó a crecer mucho. Entonces, mis tardes que antes yo no las ocupaba para nada, ahora ocupaba para solamente ocio, se convirtieron en productivas, porque los lives o el contenido lo hacían más tarde. Entonces ya no me daba el tiempo y decidí frenar la producción del podcast con mucha pena, pero dije ya no me está dando. Y luego, sí me quedé siempre con el bichito, dije, qué fuerte es el podcast, no lo había pensado como económicamente al principio, pero me di cuenta, en capitalizarme, que 1/3 de los clientes llegaban porque me habían escuchado en algún lugar. No le doy todo el mérito al podcast, porque además yo estaba haciendo redes sociales y un montón de cosas, pero gran parte, o sea, mi podcast lo escuchaban mínimo 5.000 personas por capítulo, entonces yo decía, hay gente escuchando, y de repente me calzaba con que los vendedores de la empresa decían, oye, llegan porque escucharon que tú decías que hay que no sé qué, que hay que aprender y al principio los vendedores se enojaban porque decían, nos hacen muchas preguntas y antes los clientes venían sin cachar nada. Y era más fácil guiarlos a la venta. Ahora llegaban con ganas de saber, ¿cachai? Y de entender lo que están comprando. Entonces, me quedé dando vuelta con eso y ahí dije, ya, amo lo que hago, pero, ¿qué pasa si convierto esto también en un instrumento de una generación de ingresos adicional? Además, que ojo, ahí es donde hay que distinguir 2 cosas. Hay podcasters que nunca le van a generar ingresos a su podcast y que simplemente lo van a hacer como, o sea, hay 3 en verdad. Los que lo hacen por filantropía, ¿está bien? Y entregar, que está muy bien, me parece. Yo todavía no puedo ser filántropo, me encantaría hacerlo. Ya llegará el día. Segundo, pero igual creo, aunque a uno le guste la filantropía, creo que es bueno generar valor porque también enseñas a los demás que de todo se puede sacar valor, ¿ya? Por eso es un dato importante. Segundo, están los que hacen esto y les trae beneficios a su compañía. Entonces, el podcast en sí no tiene auspicio, no tiene cosas. Por ejemplo, Javier, pues yo creo que el tuyo tú no tenías auspicio. Momento. Me Ah, ya. arruinaste la sorpresa. Pero ¿sabes qué? Antes de responderte eso, yo me acuerdo perfectamente cómo te conocí. A mí, un ex cliente del Banco Santander me dice: ¿sabes qué? Hay un weón, Francisco Ackerman, de capitalizarme. Digo, ¿capitalizarme esos chantas? Porque para mí capitalizarme en su momento era... debe ser algo piramidal. No, mira, escuchá el podcast. Me puse a escucharte. Digo, qué tranquilo que es, cómo explica todo bien. Y me quedaba, me acuerdo, escuchándolo y se me despertó el bichito. Se me despertaron 2 bichitos. Uno fue,
me la estoy perdiendo, tengo que invertir en ¿Por qué, propiedades. por qué no estoy metido en el mundo inmobiliario? ¿Cómo no estoy ahí? Y dos, fue, hey, yo también debería tener mi podcast. ¿Por qué no? Y ¿Verdad? David, si estás escuchando, vos también deberías tener tu podcast. Y voy a explicarme. Voy a hacer la declaración de todos deberíamos tener un podcast, por más que no lo escuche absolutamente nadie, porque es un espacio donde podés compartir con una audiencia nada, al principio cero, eso que estás aprendiendo o el camino que has recorrido. Por lo tanto, es una manera de contribuir a esa persona que está un poquito más atrás, no necesariamente recontra atrás, que está un poquito más atrás y quiere aprender. Es fácil de producir, por ejemplo, es mucho más difícil para mí estar haciendo TikToks, para mí es más difícil hacer contenido largo para YouTube, pero el podcast al principio ni siquiera tenés que mostrar la cara, digamos, puede ser en audio nomás. Y las plataformas para grabar, como esta que estamos usando ahora, que yo estoy en Argentina y Francisco está en Chile, usamos Riverside, que nos permite estar todo remoto y grabarlo súper bien y después editarlo como campeones. Y ahora sí, y para mí ha sido el santo grial del contenido. Y también me ha ayudado, como a vos te pasaba en Capitalizarme, que llegaban los clientes diciendo, hey, mira, escuchamos el podcast. A mí pasa, diría que la mitad de los clientes de mi consultora, La mitad, pues imagínate. marketing, vienen porque han escuchado el podcast. Y ahora, espero que desde el próximo episodio ya haya un auspicio que me va a permitir cubrir los costos de producción del podcast. Así que... Qué bueno. Pero ojo que a uno sí, porque a veces uno como que separa el agua, pero en teoría hoy día sí pagan los costos con los clientes. En teoría tu empresa debería pagarle a tu podcast. Tal cual. Yo estaba a punto de hacer que mi auspicio iba a ser, este podcast lo debería auspiciar mi consultora, Junio Marketing. Debería hacerlo porque en realidad yo estoy invirtiendo el tiempo de esa consultora en producir todo esto y los recursos y demás, pero ahora va a haber un nuevo... De hecho, no es loco que lo ponga, porque a mí me nacía, bueno, no sé si te pasa, en los capítulos a veces uno, cuando yo estaba en Capitalizarme full camiseteado ahí, creo que hartas veces lo mencionaba sin querer. Trataba de ser lo más neutro posible, pero obviamente hacía referencia porque decía, oye, no puedo hablar por el resto de los brokers, porque yo trabajo en Capitalizarme, que es el más grande, qué sé yo, y ahí se me salían, entre comillas, como la marca en ese momento. Lo que vamos a hacer ahora, Capitalizarme, te voy a mandar la factura. Ahí te dio Pero bueno, yo ojalá que la haya muy bien siempre. Yo sigo queriéndome mucho, tengo mis acciones también ahí. Así que todo sirve, que la empresa ojalá se vuelva un unicornio. Pero bueno, volviendo al punto, dije ya, qué fuerte fue el podcast. Fue muy emocionante, fue muy entretenido, pero no me daba los tiempos para hacerlo en las tardes y qué sé yo. Y a mí me invitan a un podcast que se llama Conexión Creativa. El mundo de los podcasts es muy entretenido. Y esto es como todo. Cuando me volví influencer, empecé a conocer influencers. Cuando me volví podcaster, empiezan a escribirte podcaster. De hecho, me voy a juntar con Emisor Podcasting pronto. Es de los grandes en Chile. Le voy a hablar de ti. Ahí ya ves el modelo, para que sepas. Emisor ahí te pasan un 25% como podcaster si es que ellos hacen todo. Y hay modelos intermedios si es que hacen cosas en colaboración, qué sé yo. Yo quería proponerles que Pera siga creciendo más todavía. Entonces ahí tenemos que ver un acuerdo. Pero llegué y me invitan a Conexión Creativa para conocer mi historia, lo de por qué me convertí en influencer, capitalizarme, etcétera. Y mientras me pregunten, yo veo esto emocionado, que dije, oye, qué bonito, con un set, pues yo no tenía set, era con un set de grabación, entretenido, 3 cámaras, yo me sentía ahí ya digo. Y termino el podcast y le digo a los chicos, oigan chicos, encuentro espectacular lo que están haciendo, y yo soy podcaster, o sea, tuve un podcast que ya lo acabo de terminar, pero me encantó. Y creo que puedo hacer uno que sea aún mejor y que además sea rentable para los dos. Les tengo que lleguemos a un acuerdo entre la productora y yo, que ustedes se hacen cargo de toda la producción, postproducción, redes sociales, o sea, darle vida al podcast. Esto es súper importante. El podcast, hay tipos de podcast, pero hay podcasts que son solamente Spotify o que se enfocan en la más fácil, que es como subirlo y cargarlo y chao. Y otros podcasts que buscan armar una marca en sí misma, que ahí nosotros abrimos al tiro canal de YouTube, Instagram, TikTok. Entonces el podcast agarró vida y les dije, hagamos esto, ustedes se encargan de esa parte y yo hago, soy el principal en el fondo, traigo los invitados y también traigo los sponsors.
Y ahí desde el día 1 dijimos que ese podcast iba a ser un podcast que iba a entregar mucho valor, que estaba mucho mejor grabado que el anterior, pero además iba a ser redituable. Iba a ser un ejemplo también para las personas que puedan saber que se puede vivir incluso de podcast. Si este productor lo armara solo, o si seguimos creciendo, no te voy a decir que va a hacerse millonario, pero sí para tener un sueldo, o sea, no sé, cada persona del equipo va a poder tener por lo menos sus 3 veces o 4 veces un sueldo mínimo. Entonces, no deja de ser. Es un sueldo que ya está ahí en el, no sé, 13% del país. Solamente con un buen podcast. ¿Ya? Y eso es para personas que quieren buscar sueldo. Para la marca, es una audiencia. A nosotros nos escuchan entre 35 y 40 mil personas mensuales, que te escuchan 30 minutos promedio. O sea, te están consumiendo tu marca, no un comercial en la tele de 20 a 30 segundos que te cobran un ojo a la cara aparte, pero bueno, es parte de así en la industria, y que tenés que estar todo el rato para hacer recordación. Aquí te están escuchando 30 minutos a sí, ti. Ahí tocaste un tema recontra interesante, David. Ahí lo voy a conectar al tema de este podcast, que es marketing. Y es esa categoría, digamos, se denomina content marketing o marketing de contenido. El mejor ejemplo del marketing de contenidos para mí de la vida es Lego. Por ejemplo, Lego The Movie, que vas a ver una película de 2 horas y vas a pagar la entrada para ver todo hecho con Lego. Y a mí, ¿qué querés hacer después que saliste a ver la película? Comprar Legos o comprar más de sus contenidos. El podcast, cuando es entregar contenido, estar educando ya con una marca, como en tu caso, o en la mía es mi marca personal, Javier Danzo, es la mejor manera de entrar en la cabeza y en los corazones de tu audiencia, porque les estás dando valor versus mira, quédate viendo la tanda o viendo mi anuncio. Y eso es importante, lo que dijiste ahora, valor. Eso no se te puede quitar de la cabeza. Si tratas de hacer que el podcast, porque yo he visto a hartas empresas crear podcast y me han invitado interesantes, de grandes bancos, de fintech, pero siempre está detrás, no agencias como la de Javier, no siempre está detrás una cabeza como de marketing y que está con esos como espíritus medios tradicionales y tratan de pautear el podcast para decir los mensajes claves de la empresa que tú quieres entregar, no los que la gente quiere escuchar. Y esos podcasts yo veo que nunca logran arrancar ni siquiera en el top 100, o le tienen que meter marketing, que es un absurdo, porque el podcast en sí es marketing, y le tienen que meter plata para que la gente le llegue. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Si el podcast debería aprender por sí solo. Quizá ya si una marca quiere partir de la nada y que agarre vuelo, le meterá un poquito, pero si el podcast es valioso, se vale por sí mismo, ¿ya? Y después empieza el boca a boca, inmediatamente. Entonces, eso es súper importante. El podcast tiene que entregar valor, y valor que quiere escuchar la gente. Y lo que tú quieres entregarle a ellos de verdad, no lo que te conviene en general. Entonces, empezamos con esta idea de podcast. Les dije a los chicos, ya vamos, hagamos, no sé, pues 3 meses y salimos a buscar auspiciadores. Y lo lindo fue que en esos 3 meses, el podcast mío por lo menos fue una idea que era yo con un invitado. Era siempre un invitado y yo, para no ser tan autorreferente. Entonces, un invitado y yo, siempre, con una temática diferente en cada capítulo sobre distintos tipos de inversión. ¿Y cuál era el ancla? Porque de repente uno dice, oye, ya, pero traer invitados para hablar de temas, eso es como típico. Sí, pero acá tenía un concepto, que el nombre del podcast, con peras y finanzas, es explicar lo que venga. O sea, si yo traigo a un gallo de la NASA que va a hablar el lenguaje jerigoncio que nadie entiende de inversiones, yo me preocupo, porque eso ya lo he dominado con el tiempo, de traspasar ese lenguaje complejo a un lenguaje terrícola que cualquiera puede entender de finanzas personales. Entonces, el único capítulo que me costó mucho, y no sé si la logré, pero a la gente igual le gustó el capítulo, es unos impuestos, que había conceptos que ni yo conocía, entonces yo mismo estaba rayando la papa en el podcast, pero me sirvió para aprender harto, eso es lo importante, y probablemente vamos a tener que hacer otro capítulo para profundizar, pero en general es eso. Y ahí, a los 3 meses, llegamos a estar en el top 10 Chile, de podcasts más escuchados de todas las categorías. O sea, en el número de categoría financiera número 1, pero de todas las categorías.
Pero pará, stop, porque David, si estás ahí y estabas pensando, que iba a empezar mi podcast, pero con ese estándar de Francisco, de que en muy poco tiempo lo logro posicionar como uno de los podcasts más escuchados de Chile, de la región, sin duda es tu historia, ha sido una historia que no fue de un día para el otro, que No, tenía los 92 capítulos detrás. y aparte tenías ya tu posición como influencer con muchísima, valga la redundancia, comillas, la influencia. Para el resto de nosotros mortales, el podcast sigue siendo el santo grial del contenido. Aunque no lo escuche nadie, yo siempre digo, mira, aunque no lo escuche nadie a mi podcast, que al principio no lo escuchaba nadie, voy por el episodio 120 y ahora voy a blanquear mis cifras. Muy bien, me gusta. Tan lejos de estar las de Francisco. No lo escuchaba absolutamente nadie, pero me ayudó mucho a mi negocio porque sí empecé, y eso lo hice tarde, lamentablemente, lo hice como el episodio 50, o sea, el primer año me lo eché, me lo eché, en el sentido que podría haber hecho esto antes, que fue, ¿sabes qué? Voy a sacar clips de mi podcast. Putas, sí, la cara que estás haciendo de uno. Eso yo no lo hice en el 1, en el 2 sí. Ok, aprendiste. Entonces no sacaba, dije, cuando empecé a sacar, dije, bueno, tengo acá una excusa para estar mostrando que tengo un podcast y que tengo de vez en cuando algo interesante para decir, y acá está. Y lo que le digo a mis clientes es, mira, no importa que no escuchen tu podcast, importa que sepan que tenés un podcast. Y les digo, mira, durante los primeros 100 episodios no vamos a revisar las estadísticas. No vamos a mirar los números porque te vas a deprimir. Pero si pasás el año, y las estadísticas dicen, se le escuché a Nicolás Orellana, otro podcaster, que es... una máquina es Nico, una máquina. Tremendo. Yo creo que Nico va a ser lo que pasa exponencialmente de 0 a 100 rápido. Locura. Y era el 90% o algo así, o más del 90%, no pasan del episodio 21. O sea, si haces 22 episodios, ya estás en el 5% de los que podcasts más exitosos, porque logran mantenerse en el tiempo, bajo esa métrica. Pero digo, ¿sabes qué? Es una forma de expresión que al principio no la escucha nadie, que vas a poder empezar a sacar algunos clips acá y allá. Y si te mantenés como Francisco, que tuviste tu primer podcast, hiciste exitoso el segundo, o el mío, que este es el episodio 120, y acabo de casi cerrar mi primer auspicio. Hoy, buenísimo, hay que celebrar. Sí, después sé que pedí poca plata. Pensé que había pedido suficiente y el auspiciante se rió. Dijo, ¿qué empezaste por algo? Yo cuando hice mi primer auspicio persona influencer, yo no me di cuenta. Yo para mí estaba feliz con lo que cobraba hasta que supe cuánto cobraban los que tenían 1/3 de seguidores míos. Y ahí dije como, parece que estoy poco autovalorándome poco. Sí, y también me pegaron una cachetada, me dijeron, Francisco, nos vaya a hacer quedar mal a nosotros. Sí, estás haciéndole mal al mercado. Arriba esos precios, arriba esa autoestima, Francisco. Y anécdota, y me dice, se rió diciendo, dale, cerremos. Como que puta. Bueno, ok, en la renovación lo cobraré más caro. Ahí no importa, el primero bonito es esa piedra porque eso también es súper importante. David, que estás escuchando, la primera piedra, esa piedra es la más dura porque es la que empiezas. Tú empiezas, pero ya empezaste y puedes construir una casa gigante, lo que queráis construir. Ahí va a depender el esfuerzo que hagáis y la cantidad de ladrillos que ponéis. Pero el primero, hay millones de personas que jamás ponen. Es como está ahí el terreno vacío, saben que tienen que hacerlo, pero jamás se atreven a poner el primer ladrillo. Y en este caso, tú pusiste tu primer ladrillo y que ya, ahora te reís de que es poco y todo, pero antes de eso no cobráis nada. Entonces, 120 capítulos sin cobrar ni uno. No, y pagando la producción, porque la producción de este podcast tiene un costo, es monetario, hay un flujo de dinero para producirlo, está mi tiempo, digamos, hay un montón de cosas involucradas y ahora... Pero se empezó a pagar desde el episodio 50, se empezó a pagar por los clientes que recibía, ahora ya se autosustenta por el auspicio.
Y este episodio, ahí blanqueando ya mis cifras, lo van a escuchar aproximadamente 600, 700 personas, esa es. Y desde que partí se ha descargado unas 55.000 veces, esa es como la audiencia total. Y eso ha ido creciendo con el tiempo, digamos. Los podcasts al principio no los escucha el que los graba y el que lo edita, digamos. Tiene Sí, nada más. y a los que lo mandáis. Tal cual. Y escuchan 2 segundos y dicen, no, qué lata, y se van. Pero si te mantenés, y con esa convicción diría de, mirá, en realidad puedo decir que tengo un podcast, lo puedo usar como esa herramienta, puedo sacar algunos clips, entonces tengo ese contenido que sale de ahí y alguien más me los edita, así que no tengo que hacer nada. Empieza a hacerle bien a tu marca, ya sea tu marca personal o a la de tu negocio. Exactamente. De hecho, bueno, yo te voy a aprovechar a hacer una pregunta en vivo. Yo creo que puede servir a todos los que estén pensando en crear un podcast. Que me ocurre, por ejemplo, yo tengo mi podcast antiguo alojado con mi correo en Spotify. Porque ahora ya no es Anchor. Antes Anchor era la aplicación. Para todos los que piensan hacer un podcast, es súper simple en términos de aplicaciones y tienes que tener un computador ideal. Puede ser con celular, pero te va a quedar, creo que te está exigiendo mucho al celular, pero tienes que tener internet, tienes que tener un computador. Yo partí con un micrófono de cintillo, ojo, un cintillo así, pero y ni siquiera era mío, lo saqué como de los usados de capitalizarme, que me dijeron, no, si eso ya no funciona porque no se escucha por un lado, ya me lo llevo. O sea, así partí, hasta el capítulo yo creo que 25 recién, compré un micrófono más decente, porque obviamente el audio era importante, sí, lo que te están escuchando. Entonces lo primero que uno tiene que invertir, más que el set, más que todas estas otras cosas, acá la gente te va a escuchar. Pese a que uno quiera hacerlo bonito con video y todo, yo estoy top 10 en Spotify, no en YouTube. YouTube es bacán, es aparte, un extra. Hoy día Spotify también tiene video, pero la gente principalmente te escucha. Entonces, audio lo primero. Pero aunque no tengan nada, incluso con el audio del computador, Como el tuyo en este momento, vamos como a decir. el mío en este momento, por si acaso. A mí no. Ahí podemos ver la diferencia de cómo es grabar con un buen micrófono o en este caso, Francisco, que dejó Con el computador. De la cocina, del computador directo. Sí, no, tengo que mejorar mi set. Como ya no graban en computador, ya mi set lo tengo para nada. Pero no tengo set, de hecho. Y bueno, la cosa es que la aplicación Anchor, que ya no existe, ahora es Spotify for Podcasters, que con eso puedes cargarlos gratis. Incluso puedes grabarlo ahí, pero no es tan amigable para grabar. Y después tienes estas aplicaciones como la que estamos usando acá con Javier, que es Riverside, o existen Zencast, incluso por Zoom. Yo partí por Zoom, ojo, y lo hacía por Zoom para poder descargar el video y subirlo a YouTube, para tener contenido. Eran bien feos mis contenidos, pero filo, era para comenzar. Entonces, con eso, ya, y si quieres editar, Audacity, que era una aplicación gratuita, deben haber otras más modernas, pero esa funcionaba. No es nada más que eso, y el tiempo, tener la horita para hablar, la media hora, lo que sea. Entonces, eso es súper importante. Y lo que quería preguntar es que de mi podcast, que hoy día está alojado, y yo ahora estoy sacando canciones, que es una nueva beta que quiero sacar financiera. Ya saqué la primera, que encuentro que estuvo chistosa, ahora voy por la segunda, que hace con otro tema, más tipo, la primera fue rock, la segunda es el trap, y así. Y quiero subir a Spotify, y trato de subirlo en mi cuenta y no puedo porque está el podcast. Y tú sabes, Javier, si se puede hacer dos en una sola cuenta o tengo que crearme un correo particular para eso. Me pillaste. Te pillé, ya. No lo Es sé. que nadie tiene dos podcasts en una cuenta. No conozco todavía un autor de dos podcasts a la vez. No, estaría bueno, porque uno podría tener varios podcasts. Claro, probablemente no vi en Anchor o en. Bueno, Anchor se llamaba antes, pero le sigo diciendo Anchor, lo que acabas de decir. Spotify for Creators. For Creators. Debe estar la opción de tengo más de un podcast. No la he visto. Ya, yo no la encuentro. Repasando como el stack, o sea, lo que necesitas es un computador decente, necesitas un micrófono y en Mercado Libre vas a encontrar de todos los precios y colores. Digamos, vas a ver los que tienen los podcasters y, digamos, y ahí por ahí te entusiasmas, pero un micrófono recontra bueno, que es el Shure, no es este, sino que es el anterior, vale 300.000 pesos, ese es como filete, si no tenés desde 70.000 pesos, o sea, de $100, $300, $500, $1.000, tenés de todos los precios.
Riverside, Zencaster, o incluso si lo querés hacer en vivo, lo puedes hacer usando StreamYard. Yo algunos episodios los hago en vivo y uso eso para todos lados. StreamYard tiene la gracia de que lo mandas a YouTube, LinkedIn, Twitch, Facebook, Twitter a la vez, donde estás streameando como un campeón en todos lados. Y después, lo que sí yo recomiendo es no lo edites vos mismo. Idealmente que tenga edición porque mejora la calidad del producto, y para eso puedes conseguir un editor en Fiverr, Workana, freelancer.com. Podés buscarte a alguien que te haga, que corrija un poco el audio, que le saque le saque este tipo de cosas, digamos, nivele lo que hay que nivelar, lo deje lo más filete posible. Y que eso, como también pro tip, es tenés que hacerlo de una manera que sea sustentable o sostenible a tus estados de ánimo. ¿Y sabes cuál es mi mega hack para no suspender el podcast? ¿Cuál? Ahora me doy cuenta que, digamos, si lo suspendo no como, sería. No como el podcast, listo, no como. Listo, se terminó mi negocio, chao, ya fue, nos fuimos, se terminó. Hasta que no alcance la libertad financiera bien, no puedo suspender mi podcast. Y la segunda, pero eso me podría dar una depresión, igual lo suspendería, es pagar. Y ya sabes que yo desde el día 1 pagué un fee, se lo pago todos los meses a quien me lo produce. Entonces, de esa manera, yo sé que esa plata que estoy poniendo, tengo que sacarle el provecho. Entonces tengo que ir, estar, grabar, después se edite. Y además de pagar por ese servicio y que lo hago, que no me quiero perder ni uno, porque lo pago haga o no haga, ese es mi acuerdo. Está en... Sí, es como el pro tip para gente que necesita el gimnasio porque no tiene la autodisciplina. El mismo, ¿sabes qué? Contratar un personal trainer y además el personal trainer pagarle 6 meses. Así que, y aparte que venga hasta la puerta de tu casa y te venga a buscar. Porque si te decir, me siento mal, hoy no voy a grabar. ¡No! Vas a grabar. Graba tu puto podcast, como este influencer, como Papá Solio. Graba el puto podcast. Entonces, lo que ocurre además es de pagarlo, es que vos digas, mira, lo único que yo tengo que hacer, como en este es un buen ejemplo, es presentarme a grabar con Francisco. Porque todo el resto del proceso yo ya lo tengo en piloto automático. Significa que la pauta que me mandaron para hoy, la mandó el equipo de producción, después van a descargar todos estos archivos, van a limpiar los audios, si lo estás escuchando, David, es porque lograron mejorar el audio de Francisco o consideraron que era suficientemente bueno. Le van a meter postproducción, o sea, efectos acá y allá. Y después lo van a publicar en todas las plataformas de podcast. Entonces, y además van a sacar los contenidos, van a hacer los clips y lo van a publicar en todas las redes sociales. Yo ahí no tuve que hacer nada. ¿Cuánto te gastas en eso? Ahora yo te entrevisto. Si alguien quiere hacerse podcaster y ocuparlo como herramienta, más o menos. Mira, te voy a decir los precios desde... Ya. Sí, porque tú dijiste hartas cosas. Ahí, te metiste en la cocina y... pero sí, queremos que David sepa la firma. Sí. Podés producir podcast, depende de los niveles, lo que saques y demás. Teniendo un equipo desde, diría, los $800 para arriba, digamos. Mensual. Para arriba, sí. Mensual por episodios semanales. En mi caso, digamos, yo tengo que, como si lo paso a pesos todo lo que invierto, yo estoy invirtiendo más de $2.000, $2.500 en lo que hago con mi podcast. O sea, yo diría que nosotros también. Digamos, ese es como inversión. Si yo saco lo que efectivamente pago, más mi tiempo, más el tiempo, digamos, como todas las herramientas que uso, además, eso es lo que te cuesta un podcast que si lo estás escuchando, David, decís, en realidad, o sea, desde los 800 podría tener... O sea, puedes partir con 0 y lo haces vos mismo. No, sí, se puede partir con 0, pero si quieres subir todos estos upgrades que probablemente van a ayudar a potenciar tu marca y qué sé yo, porque el primero que yo tenía lo hice con 0, o sea, mi tiempo nomás, ahí uno valora su hora. El segundo ocupa una productora, que significa que ellos pusieron esa parte. Nuestro acuerdo es que no se pone plata, sino que es trabajo, pero significa tener
3 cámaras, que cada cámara costará, no sé, 2 millones de pesos, cámaras pro, los micrófonos, el set, el arriendo del lugar, ¿verdad? Y ya cambia la variable. Sí, totalmente. Tenés de todos los precios. Yo sé que el primer podcast que hice se llamó Nota Mentales, que ya lo bajé, porque fue un horror, pero sabía, volviendo a la génesis, que es, mirá, necesito contenido para que mi marca ¿para qué? Para que te recuerden y generar autoridad. O sea, cuando vos entregas contenido en formato de educación, del otro lado vos, David, estás diciendo, oh, buen dato ese. Decís, confío un poquito más en Francisco y en Javier porque los estoy escuchando, me parecen familiares. Cuando necesita ayuda, ya sea en finanzas o en marketing, probablemente quieras recurrir a nosotros. Si no, no existe el negocio. Entonces es una manera, es como un círculo mega virtuoso. Y acá va un mega hack, Francisco. Mega hack. Mega, hiper. Por favor, efecto de mega hack. Esto se lo digo siempre a las empresas que les recomiendo producir su podcast. Que a todo esto, el año pasado produjimos como 10. Así que, David, si estás escuchando, y esto es también un oficio, querés hacer tu propio podcast, escribime y lo conversamos. Y el mega hack, sobre todo para las empresas B2B, es, mira, hay un montón de personas que querés conocer, que deberías conocer. Y no te van a dar un café, no te van a dar su hora al teléfono, pero sí te van a dar su hora para grabar un podcast. Digo, yo esta es la tercera vez que grabo con Francisco, pero la primera vez me moría de ganas de tenerlo y no sabía cómo invitarlo, no me animaba y no sé qué. ¿Y sabes cómo me atreví a invitarte? Podcast. Pero ¿cómo fue mi excusa para invitarte? Usé una trampa psicológica que capaz que no era necesaria. Por lo que me conoces, yo me imagino que no soy de esos que te diría que no. Pero no lo sabía eso. Entonces, últimamente he aprendido a decir más que no a las invitaciones porque son muchas y ya me di cuenta que no puedo, ¿no? Usé un truco Jedi para convencerte y persuadirte que vinieras, porque fue el episodio 18, mi podcast venía recién partiendo y vos ya eras Francisco Ackerman, digamos. Y el truco que hice fue inscribirme en tu Power Challenge, digamos, que valía nada, creo que valía $99 y fue espectacular, realmente, fue muy bueno. O sea, el nivel de valor que obtuve por $99 fue ridículo. Y me pediste un testimonial. Sí. Para el Power Challenge. Yo dije, ok, ahí va el testimonial. Y a continuación dije, che, ¿y podrías venir a mi podcast a hablar de esto? Y me dijiste que sí. Entonces dije, vamos, Francisco Ackerman, lo tengo en el podcast, genial. Bueno, y ahí, pues, y el hack, además de cómo tener gente como Francisco Ackerman en tu podcast, después vas conociendo más gente, y aparte puedes usar, bueno, estuvo Francisco Ackerman, uno de los influenciadores más importantes en Chile, ¿cómo no vas a venir a mi podcast? El hack está en que el podcast no es pública la audiencia. O sea, vos, David, antes de haber escuchado este podcast, no sabías que mi podcast lo escucha entre 600 y 700 personas cada episodio. No tenías idea. Y el invitado tampoco. Por lo tanto, no es como que tengas un canal de Instagram o de YouTube que entra y dice, pero tenés 3 followers. No, pará, voy a esperar a que crezcas y ahí invitame. Como, qué cara dura sos. Como no saben, podés invitarlos y el incentivo para la contraparte. Subir la audiencia. Claro, voy a ver a una audiencia, andá a saber que debe ser grande. Así que ahí tenés un mega hack. Bueno, está bueno. Ahí, vamos a cambiar de sección, Francisco. Eso. No, yo voy a hacer otro mega hack, rapidito, cortito. Es que este no es tan fácil porque depende mucho de adentro, pero métanle pasión. Y de real pasión. Yo creo que a mí, hasta el minuto, nadie me ha dicho que no. Antes de ser influencer tampoco. En el podcast Aprende Inversión Inmobiliaria, que fue similar a este podcast cuando comenzó probablemente. Como yo tenía tantas ganas y contaba muy bien, yo simplemente quería decirle, oye, quiero crear este podcast que va a ayudar a miles de personas a entender del mundo inmobiliario. Sí era algo conocido yo en el mundo inmobiliario, eso sí, por capitalizarme. Pero tampoco era el monstruo, era simplemente un gerente comercial, buena onda. Pero empecé a invitar a profesores de universidad, o sea, decanos de carrera, a gerentes de inmobiliaria, al presidente de la ADI,
Y así, por la pasión que uno le ponía. Y en ese podcast, que aparte ya yo no tenía ni siquiera incentivo económico, no tenía ningún incentivo, que obviamente es mucho más motivante y todo, era simplemente, oye, este va a ser mi piedrita inicial para llegar a los 100 millones. Y yo contaba eso a todo el mundo. Voy a llegar a los 100 millones a como de lugar y que quiero que esté acá. Y probablemente esos podcasts lo escuchaban 25 personas, pero no importa. Les metía los 100 millones en la cabeza que para allá yo iba a ir. Y funcionaba. Aprovechemos a responder esa pregunta que hice al principio. ¿Por qué no dijiste 1, 10? ¿Por qué 100 millones? ¿Por qué ese mega hiper número? La verdad fue porque quería un desafío grande, porque creo que el problema de la educación financiera no es solo chileno, ¿ya? Y no es que, no es que lo crea, lo veo, o sea, uno ve cómo están nuestros países vecinos, cómo está, al final nuestro vecindario tiene muchos problemas económicos. Y yo me sentí muy identificado cuando yo era de echarle la culpa a factores que yo no podía controlar, como mi mamá, donde nací, qué sé yo, a algunos problemas, pese a que yo tengo muy buena situación, aún así lograba excusar mi crecimiento por otras cosas. Y dije, pucha, esto es como una conciencia colectiva, o sea, hay gente que casi que le echa la culpa a Estados Unidos de sus problemas o a China de sus problemas, o sea, al final buscan la forma de, no, es que estamos mal por culpa de otro, y en Latinoamérica es muy común eso, y que no lo veo en otros países. eh, Cuando uno ve todos estos países que todos quieren ir y ser felices y que son bacanes y que tienen, no sé, los nórdicos, Australia y todo, yo no los veo a ellos cuestionándose de que les cortaba la ala y por eso no, ellos crecen nomás y le meten cabeza para adelante y entienden también la importancia de crear valor y que está en sí mismo. Entonces dije, en Latinoamérica está este dolor. Lo veo en Argentina, que fue un país súper mega ultra rico y hoy día no está así. En Venezuela, que son como los casos extremos, pero también en los países tradicionales y el mismo Chile, que está creciendo, pero se logra instaurar que hay que botar abajo todo para partir cosas nuevas, y no, se puede reformular desde donde uno está. Entonces dije ya, la región es la que tiene el drama monetario, la educación financiera hace que las personas piensen que no pueden crecer en ningún ámbito y simplemente caen, porque obviamente es más cómodo cuando te dicen, oye, la verdad es que nunca fue tu culpa, amigo, nunca fue tu culpa, es otro que tiene la culpa, vamos a atacarlo a él, y ahí, tienen razón, vamos a atacar, en vez de decir, voy a crecer yo. Y ahí me enfoqué y los 100 millones salieron de un porcentaje de Latinoamérica que básicamente tiene esta lógica de enjambre, que en el fondo es cuando ya hay una masa crítica de personas que ya están con un pensamiento, empiezan a convencer a las otras y se puede, en el fondo, crecer toda la región. Pero tiene que haber una masa crítica, que para mí son 100 millones, que son los primeros, los pioneros, los que dicen, oye, sí se puede, y cosa que cuando la otra persona diga, no, es que no se puede, compadre, acá somos millones los que sí se puede. No es que sea solamente un 1% de la población que puede, entonces genera estos separatismos. Vamos a cambiar de sección, vamos a meternos a la de fuck ups. Y en todos estos episodios que hemos grabado, quiero escuchar los tuyos y por ahí me atrevo a dar alguno mío. ¿Qué cagazo o cagazos, puede ser plural, te has mandado a la hora de producir tu podcast anterior o el actual? Ya, en el podcast actual, yo diría que no registro todavía tantos casos, pero hay algunos que son del índole. Invitar, por ejemplo, una vez se me ocurrió invitar a dos invitados muy parecidos en el mismo capítulo, cuando mi tónica se supone que cambia todas las semanas. Entonces, ahí va a depender obviamente de qué se trata tu podcast. Si tu podcast pero por el mío, como era todas las semanas un tipo de invitado, se me ocurrió en una semana invitar a dos iguales y bajó inmediatamente, la audiencia lo castiga inmediatamente. Voy yo con uno. Y este me lo hizo ver Felipe del Sol de AdMetrics. Ay, Felipe, te mando la factura por el auspicio después. ¿Ese soy Felipe? No, soy Felipe, es TikToker, es influencer, Ya. crack en Canva. Hay un episodio con él, no me acuerdo el número, pero hablamos de cómo crear contenido para TikTok, Canva, etc., usando Canva y CapCut. Felipe del Sol es el CEO and co-founder de AdMetrics y amigo de la casa.
y me dijo, como por el episodio 43, me dijo, Javier, el podcast se llama Marketing para David, se supone que hablas de marketing, y lo único que escucho último tiempo es emprendimiento, cosas, un montón de cosas, pero de marketing, pocaso, ¿ah? El foco. Perdí el tema, claro, me fui de tema y empecé como que mi curiosidad me llevó por otros lados. Y dije, no, pará, yo estoy construyendo una marca personal que tiene que ver con que sé de marketing, digamos, Javier igual marketing, y si empiezo a hablar de emprendimientos y demás, no, se pierde el tema. Y cuando me reenfoqué, me trajo un montón de beneficios, no solo del posicionamiento de la marca, sino que a la hora de producir un podcast, las cosas que pregunto o los temas que planteo tienen que ver con marketing. Entonces me permite tomar decisiones. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace varios episodios atrás entrevisté uno de mis episodios favoritos, por lo loco que es ese chico, a Ian Lee de Examedi. Lo quiero entrevistar también. Tiene 21 años, bueno, ya debe tener 22, pero tiene 21, 22 años, fundador de Examedi, le habían invertido, no sé si 25 millones o 50 millones de dólares, una locura. Un Ferrari. No, pero así, una locura. Y si, cuando lo entrevistaba, me decía, pero estoy hablando con un CEO que parecería de 50 años por toda la experiencia, y me hablaba, tiene 22 años. Como, qué locura. Y mi curiosidad era, ok, pero ¿qué comes? Sería, ¿qué comes a la mañana? ¿A qué hora te levantas? Pará, ¿a qué colegio fuiste? ¿Meditas? ¿No meditas? Pero en realidad era, no, Javier, no caigas en esa tentación, pregúntale sobre cómo hizo crecer Examedi y qué marketing está haciendo, qué hacks, cómo implementa sus campañas. Ahí te permite no irte por las ramas, sino quedarte en el tema marketing. ¿Y qué te dijo? No, digamos, en mi cabeza era, ok, Javier, en mi cabeza explotaba una pregunta y yo me la autocensuraba y decía, no, sigamos hablando de marketing. Ahora vamos a cambiar a ese prototipo es muy bueno, ¿no? El foco, porque en verdad porque uno como creador a veces se aburre porque está hablando siempre de lo mismo, y hay que acordarse que uno está haciendo esto por otros. Entonces, claro, eso es súper importante. Y ahí va el segundo, como comillas, hack. Yo siempre como que estoy pensando y le estoy hablando a David, que sos vos, es para mí una persona en mi cabeza, no es un grupo, es una persona. Y siempre trato, a veces lo logro, a veces no, de que lo que estamos diciendo acá con Francisco, a vos algo te sirva. Porque si empiezo a hablar de anécdotas personales, de temas que aparte seguramente no las hago ni entretenidas, no te va a servir y nunca vas a escuchar el podcast. Sí, vamos a cambiar de sección y esta es relativamente nueva, creo que no tiene ni separador aún, lo vamos a agregar. Separador perfecto al efecto de sonido, la cortina, de inteligencia artificial. ¿Te ha ayudado ChatGPT y todo lo que te viene a producir tu podcast? No, al podcast aún no. No, mentira. Miento. Como yo no estoy produciendo mi podcast, no veo el tras bambalina. Pero sí sé que los chicos lo han ocupado para dos cosas. Ellos tienen comprada la edición del ChatGPT 5, ¿puede ser? ¿O nada que ver? Creo que está la 4 todavía, no, la 4 y tienen... Ya, bueno, pero la tienen pagada, que en el fondo se desbloquea, es más inteligente que la no pagada. Y yo sé que lo ocupan para ¿cómo se llama? Los hashtags, más que lo ocupan para eso, lo ocupan para los... estoy desmemoriando. No, para el texto que va en el Instagram, el copy. El copy, la descripción del episodio, Exactamente. Toda la descripción, también le piden ayuda al ChatGPT. Y eso, en mi caso personal como influencer, yo también le pido ayuda a veces para crear contenido cuando ya estoy saturado, porque como tengo una meta diaria de 7 contenidos al día, a veces me colapso, ya no se me traspasan los temas. Y vuelvo al origen y le pregunto al ChatGPT, oye, dame los 7 consejos de ahorro, y me doy cuenta que de esos 7 yo lo he dicho en todos los tonos, pero los dice en un orden diferente y distintos que los que yo dije, porque habrán 25 tips o 1000 tips de ahorro. Entonces lo ocupo para crear contenido, para acordarme cosas nuevas o cosas que dije hace un año y se me olvidan porque ya son muy obvias a veces, pero me ha servido mucho. No lo uso todos los días, lo uso una vez a la semana, te diré. Yo sí lo uso todo el tiempo. O sea, se me cae ChatGPT y es, no puedo trabajar. Ok, me voy a... Es heavy.
Heavy. Te voy a pedir tips de cómo se usa, quizás lo uso mal. Quizás ya tenés todo delegado y con los que tenés delegado la usan la inteligencia artificial, pero yo la uso para redactar mails, para sacar las descripciones de los episodios, para los posteos que hago, para traducir, para analizar sitios web, para crear planes de marketing, para crear los contenidos de un sitio web, para crear guiones de los anuncios. Todo es una locura. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar a cuando partiste tu primer podcast, que es donde probablemente esté David ahora. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente? Primer podcast, el de Aprende Inversión Inmobiliaria. Ya. ¿Qué consejo? O sea, 2 cosas: mejora el audio rápido. Ese me demoré como 15 capítulos y se notó harto. ¿Ya? 2, encuéntrale un foco y no te salgas de ese foco. Importante, para hacerte conocido en algo. No puede ser bueno para todo. Tienes que ser conocido en algo. ¿Ya? No existen los buenos para todo, de hecho. Y tercer consejo que me daría en ese momento es busca la manera de que esta pasión que estás haciendo, a menos que ya seas filántropo, te genere de algún modo. ¿Ya? Porque si no, a mi experiencia a mí me agotó. Me terminó agotando y no pude seguir porque necesitaba hacer cosas que me generaran lucas en medida que mi familia fue creciendo. Entonces tuve que descartar al final, pero fue como prioridades, como, oye, puedo seguir haciendo esto, no me está generando ni uno, necesito más plata en la casa. Lamentablemente se van descartando las cosas que no generan por las que necesitaba generar. Hoy día, obviamente, si estoy más bien económicamente, bueno, que ya tengo un podcast que genera aparte, pero diría que trata de que inmediatamente, a menos que seas filántropo, tengas algún formato, ya sea como lo hizo Javier, que te va a hacer conocido en lo que tú eres bueno y vendes de eso, porque por ejemplo si tú trabajas, qué sé yo, en, no sé, con venta de departamentos, pero tu pasión son hablar de, no sé, pues de barritas de cereal, y te ponías a hablar solo de barritas de cereal en podcast y no te generan, ni siquiera las quieres vender ni nada, va a ser un problema, va a ser filantropía. Yo que fui con vos en la máquina del tiempo, me bajo y me voy para donde estoy yo y me diría, mira, hacerle caso a Francisco, escuchamos lo mismo, no pierdas el foco, o sea, busca ese tema por el cual querés ser conocido, en mi caso es marketing, no pierdas ese foco y empezá a sacarle provecho al audiovisual inmediatamente. Es decir, saca esos clips y empezá a publicarlos, no te esperes casi un año. Haz eso de una y no importa que sea una... censurame esto, Fede. No importa que sea una mierda. Lo va a hacer. Va a ser una mierda cuando partas. Y está bien. Tiene que serlo. Porque va a ir mejorando con el tiempo. Nadie parte con un podcast espectacular. No en su primera versión al menos. Y no como partimos nosotros, que partimos con inversión de 0 pesos, sino con nuestro tiempo. Hacelo. Y si David, hasta acá te motivamos un poco, es ve y haz tu puto podcast. Ya viste que puedes hacerlo desde 0 pesos y si tenés algo de recursos y después querés hacerlo escalar, no te vas a arrepentir. Nos volvemos a subir ahora a la máquina del tiempo y nos vamos al futuro. Viajamos 10 años hacia más adelante. 10 años, ya. Es muchísimo, yo sé. No. Mentira. Voy a retroceder a 3 años. Es mucho. ¿Cómo te ves? ¿Cómo vas a seguir estando con podcast? ¿En qué vas a estar? Sí, voy a seguir estando con podcast, de hecho probablemente con más de uno, porque me gustan muchísimo, ¿ya? Y también lo que va a pasar es que el podcast va a agarrar una fuerza y una marca que le va a permitir no solamente ser un podcast, sino que también ser una institución, básicamente, donde uno puede entrar a un sitio, un market, que el podcast vende contenido, vende productos del podcast. Yo sueño con lanzar eventualmente tacitas y merchandising, poleras, pera de finanzas, y eso más que un sueño, una meta, porque los sueños uno se despierta. Aquí está una meta que quiero cumplir pronto,
que el podcast cambie vidas y para ser escuchado no solamente está en el mundo, no puede estar solamente en el mundo del podcast. Entonces creo que entre al mundo físico, que la gente vea en la calle y diga, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué dice Pera y Finanza ahí? Un podcast, voy a ir a escucharlo. Entonces quiero que esté ahí en la mente, que esté como Walt Disney, que logró hacer que haya un Mickey Mouse en cada casa en el mundo. Bueno, yo quiero lograr que haya una Pera en cada casa en el mundo que le recuerde de finanzas personales e inversiones. Y además es tan necesario, así que es muy un propósito. Ya lo decías al principio, digamos, no nos enseñaron de finanzas y eso nos tiene en la miseria, sobre todo acá en Latinoamérica, así que no tiene por qué ser así. Qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo. Y como nosotros viajamos juntos, sí. Yo me diría, mirá, hiciste un montón de cosas mal, Javier, montones. Pero lo del podcast, ahí sí la pegaste, hermano. Bien. Porque mira toda la gente cool que has conocido, que de otra manera hubiese sido medio imposible. Y en mi caso, además, que soy súper introvertido y... El otro decía que la gente introvertida lo dice todo el tiempo. Y es verdad, me encuentro diciendo, los introvertidos solemos decir que somos introvertidos, como para excusarnos. Y me ha permitido conocer un montón de gente que de otra manera no hubiese podido hacerlo. Así que seguí así, qué bueno que lo hiciste. Vamos a cambiar de sección. ¿En qué está tu podcast? ¿Está en el capítulo 500 o está en otro podcast? No, Marketing para David va a seguir. Sí. Y ya está. Estamos lanzando uno nuevo. Que se vaya. Todavía el nombre no es definitivo, pero se llama Confesiones de Solo Emprendedores. ¿Te gustó lo que para poder seguir cumpliendo tu sueño de conocer emprendedores, te vaya a hacer otro? Bien. Tal cual. Y de solo emprendedores, que es una categoría dentro de los emprendedores, que jugamos solos, no tenemos nada más que a nosotros mismos. Y si te estabas preguntando, David, si eso funciona, sí, funciona, digamos, ya funciona, podés ser un solo emprendedor. Última oportunidad, Francisco. ¿Hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado? Que me preguntaste, ¿no? El libro, quizás. Muy bien. Hay que aprovechar la instancia. La gente que me está viendo en video, ya el podcast está trascendiendo nombres, por lo menos ahí en el mundo físico, a través del libro Con Peras y Finanzas, que, by the way, también se convirtió en bestseller en Chile. Increíble. Ahora, yo sé que ese libro lo escribiste antes de que supiésemos que ChatGPT puede escribirte un libro con un par de prompts. Contame cómo hiciste eso. ¿Lo escribiste vos de puño y letra? No. ¿Lo mandaste a escribir? ¿Cómo se hace un libro? Y aquí vamos. Ghostwriting. Exacto, por ahí fue. Mira, yo no soy bueno para escribir, no soy bueno para leer. Si lo hago me demoro, yo te diría, me demoraría 3 años en escribir un libro quizás. Entonces uno tiene que conocer sus virtudes y sus defectos. Y no se trata de que uno diga, no, es que me voy a forzar a hacerlo sí o sí. No, depende en qué eres bueno, cómo lo puedes y qué cosas y qué herramientas están disponibles. Entonces, en este caso a mí me llamó Zigzag, que es la editorial, porque le gustaba muchísimo lo que yo estoy haciendo, el contenido, la historia, el podcast en especial. Entonces, por eso hicimos Con Pera y Finanzas. Y la gracia es que yo les dije, oye, tengo un problema, eso sí, yo no sé escribir. O sea, y escribo mal además, no soy un escritor. Porque yo entiendo que para escribir hay que estudiar literatura, o no sé, o escribir, aprender a escribir bien. Ortografía, etcétera. Entonces me dijeron, Francisco, no te preocupes, nosotros tenemos una cosa que, me dijo, para que sepas, te diría que el 95% de los escritores lo ocupan, que se llaman los ghostwriters. 95% de los escritores que no se dedican solo a libros. ¿Ya? Estas personas como, no sé, los que escriben fantasía, Harry Potter, esas cosas, ellos sí hacen su cosa, pero las personas que hablan, no sé, probablemente la biografía del príncipe Harris no la escribió él, no sé, pero las típicas biografías de famosos es muy difícil que la escriban ellos mismos, ellos van y cuentan su historia, y alguien se las escribe. Y el ghostwriter es este personaje que se junta contigo, que es un escritor profesional, y tú le cuentas cómo quieres que sea el libro completo. Son horas. Juntamos, yo diría 15 veces, nos juntamos unas 15 horas a hablar. Yo le decía, lo que sí, yo formé la estructura, los capítulos, todo eso sí, en ayuda obviamente a Zigzag, porque ellos te dicen, oye, esos capítulos no suenan bien, y te hacen unos cambiazos más editoriales. Y después, ya, capítulo 1, entonces Francisco, sentémonos ya, introducción, ¿qué quieres contar? Y yo ahí, bla, 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 bla. Y era, como yo tengo el podcast, hablar ya me sale natural,
Entonces fui contándole capítulo por capítulo. Y en los capítulos, como son de inversiones, no todo, había mucha información que él no manejaba bien. Entonces ahí yo sí, él me mandaba lo que él había interpretado de lo que yo le hablé y yo se lo corregía. Y eso se demoró 3 meses, para que se hagan una idea. 3 meses entre uno que hablaba y corregía, después un mes que lo pasó de esta escritora a otra escritora, que una editora, que le dio más forma, lo masticó más, le puso los destacados, le puso como la parte como gráfica y salió el libro. La portada te hicieron absolutamente todo, vos solamente le hablaste Elegí. al escritor. ¿La portada te refería a esto? Sí, a eso, a la portada. A lo que está en la puerta, que dice peras con finanza y tiene una pera y algo que muestra. Ellos, no, yo les dije, se llama Con Pera y Finanzas, me imagino que debería ser una pera con algún gráfico o con alguna cosa, y ellos lo hicieron. De hecho, siento que se parece mucho a un libro que se llama Freakonomics. Ah, bien. Dos preguntas. Uno, de principio al libro publicado, ¿cuánto se demoró? Desde que te dijeron, hola Francisco, libro publicado. Hola Francisco, ya fue julio 2022, pero ahí fue que nos conocimos y nos dio la idea. Desde que dijimos vamos, fue fines de septiembre, publicado fines de marzo. Y si David hace la cuenta vos, no me dio para hacerla en vivo. Poco tiempo. Poco tiempo. Y seguramente acá vos no pusiste un peso porque eso fue parte del deal, pero si alguien quisiese contratar ese servicio, yo, Javier Iranzo, quiero lanzar mi libro, ¿cuánto me costaría? Es difícil, sí, porque yo llegué a este acuerdo que es 90-10. La editorial se lleva el 90%, uno el 10%, pero justamente te facilitan todas estas cosas. Todo. Ahí te tendría que mandar el dato para que lo puedas publicar, pero no me lo sé. Yo sí sé que Nicolás Palacio hizo esa pega de hacerlo él. Y él se dedicó a escribirlo, después... Sí, pero él es tenía fans. Es un cyborg, digamos, no nos comparemos. Por eso, pero a nivel cyborg se puede también. Claro, tenés el cyborg o tener inteligencia artificial. Pero ¿te animás a decir cuánto costaría? Además, ¿cuánto crees que cuesta ese servicio? Yo creo que contratar a alguien saldrá 1,5 millones. El escritor me imagino que te haga la tarea. Después portada, diseño y todo, otro milloncito entre diseño interior, exterior, etcétera. Yo diría unos 5 millones si uno calcula todo, como la puesta en escena, no sé qué. Fantástico. Muy bien, ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Si David, que está escuchando, se quiere poner en contacto con vos y tus infinitos emprendimientos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo? Mejor canal, yo creo que por lejos, Instagram. Ese es el canal que más ocupo. Sí, respondés si alguien te escribe ahí, hola Francisco, soy... El mío personal. Sí. Sí. Bueno, Sí, sigue siendo el por excelencia el más ocupado. O sea, obviamente puede ser el WhatsApp, pero lo tengo publicado en algunos lados, no en todos, para que no sea tan invasivo. Es como para el que se hace la tarea de buscarlo, lo encuentra. Pero en general, Instagram es donde más me escriben, son como 100 y algo mensajes diarios. No los logro responder todos, pero la gran mayoría. Ahora sí, muchas gracias Francisco, ha sido un placer charlar con vos por tercera vez, no descarto una cuarta y una quinta. Llegó el momento de despedirnos, gracias por haberme acompañado hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com, old school, o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. Que lo pronuncio súper bien desde que aprendí cómo se dice. Muy bien, ¿No muy es bien. LinkedIn? Es LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos seas. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte un episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Y ¿te acordás, Francisco, qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat? Uy. Deberías, porque esta es tu tercera vez. ¿Suéltale un pelo? No. No, ese era Sansón. Ah, verdad. Fue Ponele Onda. Ah, esa era, se me olvidó.